Hola amigos, un gran saludo para ustedes. Bienvenidos a mi canal Jurisprudencia de Bolsillo, donde hacemos análisis de sentencias interesantes, novedosas. Para esta oportunidad los invito a que miremos una acción de tutela que llegó a la Corte Suprema de Justicia de un señor William Emilio contra el Juzgado 31 de Familia de Bogotá. A ver, les cuento de qué se trata. El señor William Emilio fue objeto de una demanda de investigación de paternidad y como resultó ser el padre de un hijo, el juzgado lo condenó a una cuota de alimentos correspondiente al 20% del salario del señor que en ese momento devengaba. Pues bien, al señor William le ingresó en enero del 2019 una demanda ejecutiva de alimentos, que son aquellas que se presentan cuando se están debiendo cuotas alimentarias, y se pidió el embargo y secuestro de una vivienda propiedad de él. Esa demanda la instauró Alba Cristina, la mamá del niño del señor William, y dijimos que correspondió al juzgado 31 de familia de Bogotá, el cual libró mandamiento de pago el 14 de enero del 2019. Mandamiento de pago de la orden, señor, pague tanta plata que eso es lo que debe. Este señor William presentó recurso de reposición contra ese mandamiento de pago y unas excepciones, las cuales le fueron negadas el día 4 de septiembre del 2019. Dentro de las excepciones que presentó el señor William o su abogado, fue una interesante, la inexistencia del título ejecutivo base de la presente acción. Y el juzgado, ya dijimos, las declaró no probadas, a excepción de una, aquella que hablaba del pago parcial de la obligación, se la aceptó parcialmente y dijo que entonces en el momento la deuda estaba en 4.366.000 pesos. Y todo fue concluido el día 8 de septiembre del 2019 mediante sentencia. Entonces el señor William acudió a la acción de tutela de la que estamos hablando. ¿Y qué dijo el señor William en la tutela? Dijo que él era empleado de Fidu Previsora y esta empresa dio cumplimiento al ordenado, pero hasta el 31 de octubre del 2018, porque hasta ese día trabajó en esa empresa. Y al momento del retiro, la cuota de alimentos del 20% ascendía a la suma de 2.816.000 pesos. Tenía un buen salario. Y obviamente que desde que se quedó sin trabajo, ya no le ingresaba el 20% por parte de la empresa a la señora, pero él sí daba 500.000 pesos mensuales en un claro mensaje de responsabilidad y transparencia que él hacía. Que por ello mismo en la tutela manifiesta que le estaban cobrando los meses que estuvo sin trabajo, porque él logró empezar a trabajar el 15 de julio del 2019 en una IPS de Bogotá, pero el salario era mucho menor, ya era de 8 millones de pesos y algo más. Hasta aquí entonces decimos, acudió a la tutela porque el juzgado no le concedió la razón, porque dijo que cuando estuvo sin trabajo no podía pagar esa cuota, porque los ingresos no le estaban dando para eso, y el tribunal le concedió la razón y dijo que no se le podía cobrar esa cuota por la siguiente razón de peso jurídico. Dijo el tribunal que ese 4 de septiembre del 2019, cuando se le negó el recurso de reposición y las excepciones, se cometió una vulneración al debido proceso, en tanto que la sentencia que lo condenó al 20% no era un título ejecutivo simple o singular, era un título complejo. Miremos qué es un título complejo. Dice en la página de Actualícese en Internet que los títulos ejecutivos complejos son también denominados compuestos y son aquellos que se conforman por un conjunto de documentos. Ojo, conjunto de documentos. Por ejemplo, un contrato y las constancias de cumplimiento. Entonces veamos, si usted firma una letra, eso es un título ejecutivo singular, un pagaré, un cheque. Pero si a usted hay una sentencia donde le digan tiene que dar 1.000.000 de pesos de cuota, eso es 1.000.000 de pesos. Pero si le dicen es el 20% de los ingresos, cuando lo demanden, ¿qué tiene que probar? Pues cuál es el monto de los ingresos. Por eso es un título ejecutivo complejo. Y ese proceso que se le adelantó a William no se manejó bajo ese acuerdo. Por ello dijo el tribunal, la sentencia
constituye un título complejo porque en ella se fijó un porcentaje de lo devengado por el ejecutado, razón por la cual era necesario para satisfacer el requisito de claridad de la obligación establecer el monto de los ingresos mensuales, y pese a que ello fue mencionado, la funcionaria no adujo razón alguna para pasar por alto dicha falencia. Si fue mencionado, él se lo dijo en la excepción, la que les manifesté a ustedes, que él hizo énfasis en esa, pero el juzgado no le dio la razón. Y el tribunal manifestó que estando enterado el despacho judicial que durante ese lapso de tiempo que le cobraron estuvo sin trabajo y continuar con el apremio de cobrarle la cuota alimentaria del 20% por lo que ya estaba tasado, lo que ganaba en fiduprevisora, constituía una clara violación al debido proceso, porque ese 20% no habla por sí solo, hay que probar el salario, y si estuvo sin trabajo, ¿qué salario le ingresó? ¿Cuál es la cuota? Eso es un título ejecutivo complejo. Sigue diciendo el tribunal, hacer ese análisis no implica desconocer el interés superior del menor, que si bien los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, ello no implica que automáticamente se sacrifiquen las prerrogativas reclamadas por las personas. Como el tribunal concedió la tutela al señor William, fue impugnada por la madre del niño, y el juzgado, dentro de muchas explicaciones que dio, ninguna acertada para los dos falladores de instancia, manifestó que él, si quería que le rebajaran la cuota, tenía que acudir a un proceso de disminución de cuota alimentaria. Mire lo que dijo la Corte. Ciertamente el juzgador querellado, sin mayor análisis de lo acontecido, se limitó a indicar que el monto que se ejecutaba era el 20% del salario que devengaba el ahora accionante en Fiduprevisora S.A., que cuando éste quedó sin trabajo, debió acudir inmediatamente a la disminución de cuota alimentaria y que no eran de recibo las peticiones del demandado, donde decía que, según él, que cuando estaba sin trabajo no debía cuota o como mínimo los 500.000 pesos que estaba dando. Y es de observarse, dice la Corte, que no se efectuó un estudio de fondo del título ejecutivo, toda vez que se omitió analizar la sentencia que fijó los alimentos, la cual los determinó acudiendo a un porcentaje de la asignación mensual devengada por el obligado, de donde solo bastaba auscultar el acervo probatorio para concretar esos ingresos y por ende a cuánto ascendían la cuota de alimentos. ¿Qué creen ustedes, amigos, que si se hace ese trabajo y se ausculta y se ve que ya está sin empleo, cuál es la cuota? Si es el 20% de los ingresos, pues ya no puede dar la misma cuota que daba cuando trabajaba en fiduprevisora porque ya no tiene los ingresos. Sin embargo, no puede apoyarse o ocultarse en la excusa de que ya no debe alimentos. No, realmente el Código de la Infancia trae una fórmula, dice que se presume que gana el salario mínimo. Entonces, sobre ese salario mínimo, eso ya es un apunte mío, se debe tasar la cuota del 20% que es en lo que se le fijó a él. Y es que se advierte que dicho estudio tenía gran relevancia para la resolución del asunto, si se tienen en cuenta los requisitos de todo título ejecutivo establecidos en el artículo 422 del Código General del Proceso. Ahí es cuando habla que la obligación sea expresa, clara y exigible. Y en concordancia con las previsiones del artículo 129 del Código de la Infancia y de la Adolescencia, que también habla del mismo asunto. Es que en los casos ejecutivos tendientes al recaudo de obligaciones, estoy leyendo de la sentencia, de las obligaciones alimentarias fijadas en un porcentaje de los ingresos del alimentante, cuando estos disminuyen por contera, aquella también, la cuota, de donde los funcionarios judiciales no pueden exigir la formulación de nuevas demandas para pretender esto último, como decirle, no, vaya demande para que le bajen la cuota. No, señor. Es razón a que ese nuevo juicio solo es necesario si fue asignada en suma determinada. Contrario es si le dijeron la cuota es de 2 millones de pesos, tiene una cuota de 2 millones de pesos, entonces tiene que darla. Si quedó sin ingresos o ya gana menos, tiene que acudir a un proceso de disminución de cuota alimentaria, pero si es en porcentaje no, porque ese es variable. Por eso es título ejecutivo complejo. Y en ese orden de ideas fue que la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de tutela de primera instancia del tribunal y dio la orden que esa sentencia de octubre del 2019
quedaba nula y tenía que emitirse una nueva teniendo en cuenta los criterios esbozados en esta tutela. Es decir, la cuota de alimentos del 20% no se puede tasar sobre lo que ganó en esa época, sino los ingresos actuales. ¿Los ingresos actuales cuáles son? Pues tienen que probarse, pero si no se prueban, es el mínimo, eso es ya la tesis mía. Amigos, proceso muy simple, muy sencillo, pero muy interesante. Los espero en un nuevo video.